dialogar y compartir experiencias y propuestas a través del Instituto Belaunde. Algunos me conocen, pero de todas maneras quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Guibovich Pérez. Yo soy hijo de migrantes ancachinos que llegaron a Lima. Durante muchos años he laborado en el exterior, 20 años que vengo laborando en diferentes países de la región latinoamericana. Fui educado por los jesuitas y mi sentido social mi espíritu social me llevó a inscribirme en Acción Popular muy joven, a los 25 años, en el año 1977. Y de ahí, pues, he militado en el partido durante muchísimos años, ¿no? Hoy me toca ser candidato gracias a la voluntad mayoritaria del electorado del partido en Lima, y a ese voto mayoritario es que estoy postulando como el número 1, por primera vez en la historia del Perú, que ahora los que residimos en el exterior tenemos la oportunidad de tener 2 representantes en el Congreso Nacional dentro de los 130 que conforman todo el Congreso, ¿no? Entonces, esa es un poco la figura, y un poco traigo muy brevemente, muy rápidamente, una serie de propuestas que he recogido, en el intercambio que ha habido de mis vivencias en 5 países en el exterior, y también de lo que he podido recabar de otros conciudadanos. Obviamente, mi familia es una típica familia migrante, que durante 3 oleadas ha salido al exterior y que vivimos en 14 países del mundo, desde Japón hasta Suiza, Australia, Estados Unidos, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, de alguna manera, me permite hacer una propuesta un poco más rica en base a las vivencias, tanto familiares como de tipo laboral, profesional, etcétera, ¿no? Así que, si me permites... Carlos, una pregunta, Carlos, vamos a darnos el tiempo posterior para hacer las presentaciones de las propuestas. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes tú viviendo en el exterior? ¿Y qué es lo que has visto como peruano en el exterior? ¿Cuál es la problemática que tú percibes desde fuera hacia los peruanos que viven en el extranjero? ¿Cuál es la situación, las necesidades, no? Bueno, yo la primera vez que salí al exterior fue hace 20 años. He tenido un intervalo que retorné al Perú por 6 o 7 años, pero nuevamente salí. Ya esta última salida es desde el año 2013, ya tengo 7 años afuera. Pero indudablemente la gran preocupación y la gran problemática es la ausencia del Estado peruano con los connacionales del exterior, lo que hoy día llamamos PECs o peruanos en el exterior. Hay una ausencia de la presencia del Estado, ¿no? Es por eso que esto inclusive adicionado al desencanto de la población o del electorado, de los connacionales, con la clase política que nos ha gobernado los últimos años, lleva a estos niveles de gran ausentismo cuando se convocan elecciones. Cada vez ha habido mucho más ausentismo, tal es el caso, por ejemplo, de las elecciones que hubieron el año pasado, donde menos de la mitad o casi un poco más, diría que la mitad de los padrones hábiles votaron. Es decir, eso es, una muestra de que el peruano que vive en el exterior está totalmente desentendido y desatendido por su Estado, no al margen de los gobiernos. Esta vez vamos a votar alrededor de 997,000 peruanos, ¿no? Pero vamos a ver qué tan, y obviamente, ahora golpeados también con el hecho de la pandemia, vamos a ver cómo acudimos a votar, porque hay una serie de factores, porque no solo se trata de la legislación o la reglamentación o las medidas de bioseguridad del país, de Perú, sino que todas estas se tienen que amoldar y acomodar a cada una de las normas de bioseguridad de cada uno de los lugares donde se va a votar, ¿no? Obviamente sabemos que se habla de una tercera ola que está golpeando Europa, Italia, España, no lo sabemos. Y obviamente esto, y otra cosa que se muestra, por ejemplo, el alejamiento del Estado de los connacionales, el hecho
de que tenemos 162 consulados, algunos de ellos honorarios, pero que muchas veces no responden en distancia y en cercanía a los connacionales. Por ponerte un ejemplo, San Francisco, la gente, Los Ángeles, los peruanos que viven en Las Vegas, en Nevada, tienen que ir a votar a Los Ángeles, pero son más de 3 horas de ida en auto y 3 horas de regreso en auto. Y solo por poner un ejemplo, ya no podremos imaginar qué pueda poder pasar en otras locaciones del mundo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles han sido, en este caso, uno de las resoluciones que tú consideras debería ya tener el gobierno? De repente, ya ahí pasando a una de las propuestas concretas o las propuestas concretas que tú nos estás trayendo el día de hoy, porque la gente va a tener que votar no solamente por el sentir de representación del partido, sino también qué es lo que los peruanos en el exterior, al sentirse desatendidos, van a esperar que obviamente una persona como tú, ya viviendo en el extranjero, representante de los peruanos en el exterior, pueda resolver, ¿no? ¿Qué es lo que estás Claro. proponiendo Si para tú esta me nueva... permites, tengo una pequeña presentación, si tú me permites ¿Ya? compartirla. Déjame acá, ahí está. No sé si ya la podemos ver bien, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, obviamente acá hay 8 propuestas que las voy a leer muy rápidamente. Una es plantear un acceso al crédito hipotecario en el Perú. Luego la voy a explicar un poquito más en detalle. Una reorganización integral del sistema, digamos, de telecomunicaciones nacional. Tomar en serio el concepto que los consulados son entes o entidades que deben estar al servicio de los connacionales. La creación de las casas de la cultura en el exterior. Aquí va un poco a tu inquietud, que es la implementación del voto postal y o electrónico por el tema de las distancias. El incremento de los congresistas PECs, que no implica aumentar el número de los 130, sino que dentro de los 130 hay una mayor participación de los PECs por una relación electorado-congresista. Luego, obviamente, planteamos convenios bilaterales en educación, salud y pensiones, iniciándose en los países fronterizos y, obviamente, en la República Argentina. Esto un poco, simplemente por un tema de estrategia de tiempos prontos. Y finalmente, la implementación de la visa express para estudiantes, iniciándose también con los países fronterizos y la República Argentina. Es un poco propuestas aterrizadas, porque obviamente podríamos ir convenios bilaterales con todos los países del mundo, pero sabemos que eso es mucho más lento y menos viable a corto plazo. Entonces, esto es un poco lo que estoy planteando. ¿Y de dónde han nacido, vamos, antes de empezar uno por uno, de dónde han nacido estas propuestas? ¿Has hecho un proceso de consulta? ¿Has indagado a partir de tu experiencia? ¿O ya hay un feedback con algunos peruanos en el extranjero? No, ha habido un diálogo permanente, obviamente, con peruanos de varias localidades. Hay algunas propuestas que han sido, obviamente, potenciadas y de alguna manera más aterrizadas, inclusive con la participación de algunos cónsules honorarios del Perú en el exterior, ¿no? Acá, por mencionar solamente el cónsul honorario que tenemos en la ciudad de Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, en Brasil, o el caso, por ejemplo, de los convenios de la visa express para estudiantes, que hemos tenido un diálogo, por ejemplo, con estudiantes en la ciudad de Cochabamba. Nadie piensa que en Cochabamba hay más de 1000 estudiantes universitarios del Perú, o el caso de la ciudad de Córdoba, en Argentina, y que obviamente aquí cuando comienza a funcionar el tema de la llamada visa de la UNASUR, es mucho más complicada y mucho más costosa. Entonces ahí planteamos esta visa express para estudiantes. Obviamente, cuando hablamos de que tiene que ser con los países fronterizos y la República Argentina, es va y viene. Es decir, si nosotros conseguimos visa express para los estudiantes peruanos que quieren estudiar o se matriculan en universidades argentinas, lo mismo debe hacer de contraparte la República del Perú, dar esas mismas facilidades para estudiantes argentinos que quieren venir a estudiar a las universidades peruanas, ¿no? Bien, entonces pasemos a desarrollar, ¿te parece 4? Porque son 8, son sumamente importantes, Con pero todo podemos gusto. desarrollar 4. Con todo gusto. Voy a tocar 4.
Por ejemplo, en el caso de lo que hablamos del acceso al crédito hipotecario en el Perú, ¿no? Hoy día, no voy a leer, sino yo voy a explicar un poco el tema. Si uno recurre a la banca peruana, va a ver que son tal vez 2 bancos privados peruanos que ofrecen este tipo de crédito para los PECs, para los peruanos del exterior. Pero está solo fijado para Estados Unidos y Canadá. Es decir, no hay la posibilidad de un peruano que vive en España o una peruana que vive en México de poder accesar a un crédito hipotecario y poder, de alguna manera, capitalizar en un bien inmueble, sea un terreno, sea un departamento, sea una pequeña casa, para ella, o si es que en el futuro quiere retornar a la patria, o para algunos de sus familiares. Entonces, aquí lo que planteamos es un esquema vía Banco de la Nación, donde este PEX pueda aspirar a adquirir este hogar o digamos, este bien inmueble en términos generales, con pagos a 30 años y con una opción de tasa fija. No puedo hablar de que puedan ser 20 o 25, pues digo hasta 30 años y de una tasa fija, porque obviamente esto merece un estudio técnico mucho más profundo. Y obviamente que aquí tiene que ser evaluado el peruano en base a su récord crediticio en el exterior, es decir, en base a donde vive. Es decir, se supone que donde vive tiene un ingreso que lo reporta a la entidad equivalente a la SUNAT, por ejemplo, acá en Ecuador es la SRI, y probablemente en cada país tiene cada entidad recaudadora de impuestos, y que es fácilmente verificable si esos ingresos son o no ciertos, y eso posibilitaría que al margen de que se produzcan las llamadas remesas familiares, que lo único que producen es para hacer frente al gasto, mejor dicho, al gasto de comida, al gasto de estudio o algo por el estilo de la familia que uno deja en el Perú, esto podría servir para capitalizar, y entonces esto se vuelve un bien que a su vez el día de mañana puede ser de garantía para poder accesar a otros créditos, ¿no? ¿Ya? En el otro tema que estamos... Pero en este caso, Carlos, estamos hablando de viviendas específicas para peruanos que en el Perú. Esto también ayudaría también a generar empleo, ¿no? Porque estás generando que se mueva la industria de la construcción. Tú sabes ¿no? que una vez conversando con nacionales en Barcelona, me decían de que, pero nosotros aquí no tenemos como para accesar para una vivienda de $150,000 o algo por el estilo, porque no ganamos lo suficiente. Sí, le digo, pero pueden accesar a programas como Mi Vivienda, ¿no? Que son departamentos mucho más, digamos, son más pequeños, pero son prácticos a la vez, y que pueden estar localizados en zonas periféricas de la ciudad. Y como dices tú, esto obviamente impulsaría mano de obra y, digamos, daría trabajo. Y este es un círculo, ¿no? Es un círculo. Bien, pasamos a la siguiente propuesta. Este es un tema, por ejemplo, que definitivamente se aplica casi como regla en casi todos los consulados. Los consulados son como y lamentablemente tengo que decirlo, no todos, porque hay cónsules muy respetables, pero la gran mayoría de cónsules, no tienen ese acercamiento con las comunidades del exterior o con los connacionales. Y esto habría que decir que no depende totalmente de ellos. Yo creo que es un tema por la formación que tienen. El diplomático peruano se forma más que nada para hacer una carrera para llegar a embajador, pero pocos se preocupan de eso adicional en la currícula, que es la actitud de servicio, que es lo que necesariamente se necesita un cónsul. El embajador puede trabajar 8 horas, de lunes a viernes, y sábado y domingo descansa, pero el cónsul es un 7/24, porque tiene que estar conectado con la comunidad, con los connacionales, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo punto, digamos, es el tema del recurso. O sea, hay muchos consulados donde están con sistemas informáticos de hace muchos años, no tienen salas adecuadas para recibir a los connacionales, y sobre todo el personal que no es diplomático, digamos, las que atienden en las ventanillas, las asistentes, los que estructuran los expedientes, etcétera, es personal que está mal remunerado, no se le capacita permanentemente y tampoco hay motivación para ese trabajo. Entonces,
comprenderás que esto es complicadísimo manejarse cuando el consulado, digamos, el consulado es el Estado peruano en el país donde está. Es el vínculo entre el Estado peruano y los connacionales, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, conversando cuáles son los mayores problemas que tienen a veces los connacionales, son muchas veces vinculados a la mujer y al niño. Por eso que yo finalmente digo que debería haber alguna forma de coberturar a través de los consulados, a través de un funcionario de la Defensoría de la Mujer, del niño y del adolescente. Suceden casos donde una mujer es golpeada por el esposo, golpean a los niños y no tiene dónde recurrir, ¿no? A veces las policías locales no son capaces de atender este tipo de problemas y ahí es donde debe estar, digamos, la mano del Estado, ¿no? Para prestar la ayuda. Aquí no estamos hablando de dar dineros, sino simplemente prestar la ayuda, una asesoría legal, una asesoría psicológica, un tema de social. Social. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un cambio rotundo en lo que hoy día está conceptualizado como consulados. Bueno, y además también, un poco, Carlos, para ahondar en la propuesta que estás presentándonos, ya muchos consulados terminan siendo al final como los premios a los amigos de los presidentes, ¿no? Y por eso es que tú mencionas de que terminas teniendo funcionarios públicos dentro de los consulados que desconocen una carrera diplomática, que no cumplen bien con sus funciones, piensan que son más unas vacaciones que le damos desde el Estado a estas personas, ¿no? No, y lo que sucede muchas veces, si uno mira la ley de servicio diplomático, sucede, por ejemplo, que dice de que para poder llegar a tal nivel, me parece que el ministro consejero, ya el diplomático tiene que haber servido en un consulado, ¿no? Y muchas veces, si uno goza de la simpatía, digamos, de la estructura de Cancillería, o no goza de esa simpatía, y si no goza de la simpatía, por ejemplo, es el caso actual, no voy a decir el nombre, del cónsul que tenemos hoy día en El Alto, en Bolivia. El Alto, ustedes saben, bueno, y para los que no sabemos, es donde está el aeropuerto, donde se aterriza para llegar a La Paz. Eso está sobre casi los 5.000 metros de altura. Y ahí tenemos un cónsul que, como obviamente no goza de las simpatías, ya lo tenemos 4 y 5 años, digamos, olvidado, ¿no? Entonces muchas veces también los consulados se usan como lugares de castigo para los diplomáticos, ¿no? Y obviamente, pues eso digo, es todo un tema complicado que tenemos que, digamos, afrontarlo desde la raíz. Y la raíz es afrontarlo desde la formación del funcionario. Por eso que dicen es servicio diplomático. La misma palabra lo dice, servicio diplomático, servicio a los connacionales, ¿no? Y eso es lo que, no digo, todos no, pero obviamente hay algo ahí, hay una deformación que tenemos que corregir. Y una de las cosas también que acabas de mencionar es el tema de la distancia del consulado con la experiencia, la vivencia de los peruanos en el exterior, o en el caso de los países donde se están ubicando la mayor población, ¿no? Yo he escuchado muchas críticas de estos consulados que están muy alejados en términos de distancia de la población, del centro de la población peruana, ¿no? Sí, y mira, te cuento la experiencia acá en Quito, ¿no? Quito es una ciudad de 3 millones de personas, pero es larga, ¿no? Le dicen que es un salchichón. Y obviamente el consulado está en un edificio de 7 hermosos pisos, en una zona, digamos, de clase media alta, y ahí está la embajada, los consulados y las agregadurías. Yo no digo que ahí no funcione la embajada, yo no digo que ahí no funcionen las agregadurías, pero el consulado debería funcionar donde está la mayor concentración de peruanos. Y los peruanos están mayormente concentrados a 45 minutos en auto al sur. Entonces, si un peruano tiene que venir a hacer un trámite al consulado, se demora por lo menos 2 horas en bus de venida y 2 horas de retorno. Entonces, yo creo que el Estado no tiene derecho a maltratar a nuestros connacionales. El consulado tiene que estar donde están los connacionales, no al revés. Entonces, ese es un poco, digamos, lo que he querido explicar en esta parte de la propuesta, ¿no? Bien, bien. Digamos entonces la siguiente.
Se congeló. Lo que pasa es que Es un tema... Continúa. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, este es un tema, por ejemplo, súper interesante, que es la creación de las casas de la cultura. Y como decimos, son espacios de conservación de la peruanidad y donde debe difundirse nuestra cultura, ¿no? Hay ejemplos notables, yo no digo que los debamos imitar, pero sí tomarlos como referencia. La Casa de Italia, por ejemplo, funciona excelentemente bien en Sao Paulo, o, por ejemplo, vemos organizaciones no exactamente igual como lo que estamos planteando, pero sí como la Alianza Francesa, etcétera, que son espacios donde podemos fortalecer esos lazos de peruanidad y entre los connacionales, ¿no? Donde podamos mostrar nuestra cultura, donde podamos dar clases de cajón. Me decía el otro día, por ejemplo, el cónsul que yo te hablaba, nuestro cónsul honorario en Belo Horizonte, en Minas Gerais, me decía que los brasileros preguntan cómo aprender a tocar cajón, ¿no? Yeah. Y entonces me dice, bueno, sí, ahora uno con la pandemia estamos un poco paralizados, pero vamos a hacer clases de cajón. Y antes de la pandemia hubo un intercambio donde él llevó unos quesos que se producían en la zona de Minas Gerais y él pudo llevar de Arequipa, pudo llevar el concepto de la picantería y pudo mostrar el rocoto relleno, el cuchactado, etcétera, a los brasileros, que son como formas de incentivar también, primero unir a los connacionales en un espacio que sabemos que sería nuestro espacio, ¿no es cierto?, donde pueden haber cine peruano, donde puede haber exposiciones de pintura, donde puede haber no solo pintura de peruanos que viven en Lima, hay muchísimos artistas peruanos que viven en el exterior, darles esa plataforma a esos artistas peruanos, darle plataforma a científicos peruanos para que den charlas sobre temas que ellos puedan dominar, etcétera, pero sobre todo que es promover también el intercambio. Decíamos, ¿no? Son 130 millones, creo, más o menos, de brasileros. Si solamente el 1% se animara a visitar el Perú, tendremos 1,3 millones de turistas al año, con el 1%. Entonces, esos son temas que pues estamos planteando, este concepto de las casas de la cultura, que lo estamos planteando un concepto nuevo que se está discutiendo. Antes se hablaba, o se habla ahora todavía, de las famosas alianzas público-privadas, donde es el Estado que hace un convenio con la entidad privada, sea persona natural o la persona jurídica. Lo que estamos queriendo plantear es la alianza pública social, es decir, un nuevo concepto que ya se empezó a hablar, que todavía no está, digamos, muy difundido, pero donde al hablar de manejar estas casas de la cultura a través de estas alianzas público-sociales, es aporte del Estado con contribución de las organizaciones vivas de la población o de los connacionales. Entonces, esto... Y quizás, Carlos, también no solamente recoger las organizaciones vivas, sino también los especialistas, los artistas que tienen que viajar al extranjero para hacerse de famosos, porque en Perú a veces no son muy reconocidos. Tengo amigos en Estados Unidos, por ejemplo, que desde su propia iniciativa, sin apoyo de las embajadas, sin apoyo de los consulados, están enseñando cajón, están enseñando danza afro, y estos espacios también podrían servir como parte de esta apertura, ¿no? Por supuesto, hay iniciativas privadas que son loables, ¿no? El Club Libertad, por ejemplo, de Trujillo, tiene varias filiales, cada vez tiene más filiales en el exterior, las tiene en Roma, las tienen, me parece que abrieron también en Estocolmo, en Suecia, las tienen en México, etcétera. Entonces, ese es el esfuerzo privado, ¿no es cierto? Es como conjugar ese esfuerzo privado, ¿no? Son organizaciones de algún tipo, son organizaciones sociales, con el Estado, y mancomunadamente trabajar en primero en la creación de estas casas de cultura, y luego en el fortalecimiento de estas casas de cultura, Entonces, yo creo que eso para mí es una de las propuestas, diría, que rompería un poco el esquema y acercaría a los peruanos que estamos acá afuera, porque normalmente dicen, yo solamente voy al consulado
cuando necesito mi copia del DNI, o actualizar mi pasaporte, o necesito una copia de una partida de nacimiento. Pero ¿para qué más me sirve el consulado? No me sirve de nada. Entonces busquemos estas casas de cultura donde participe el consulado y participen este tipo de organizaciones. Bueno, además también, dicho sea de paso, yo recuerdo mis viajes, uno en Bolivia, no sé quién conocerá el restaurante Chabuca, que es comida peruana y es el más visitado, pero no tiene, cuando yo estuve allá hace muchos años, me decían, pero acá no tenemos apoyo ni del consulado ni de la embajada. O sea, son iniciativas propias, como dices tú, que deberíamos de fortalecerlas a través de estas casas, ¿no? Me parece muy, muy buena la propuesta. Obviamente estaría muy vinculado y habría más responsabilidades al Ministerio de la Cultura. Claro, pues yo te digo, Ahora, hay que buscarle el ahora mecanismo, porque está, acá se sumaría el Ministerio de la Cultura, se sumaría el Ministerio de Educación, se sumaría probablemente el Ministerio de Industria y Turismo, se podría sumar varios entes, digamos, componentes del Estado peruano. Pero lo importante acá es que a la hora que esto digamos, se concrete digamos, en una ley, que se concrete en un dispositivo legal, eso habría que discutirlo bien con los entendidos en el asunto ya específicamente legal o constitucional, o como se le quiera llamar, es que se estructure de tal forma que permanezca en el tiempo, que no sea porque esté el cónsul X y cambió el cónsul y el otro no tuvo interés en seguir el tema, ¿no? Entonces, por eso digo, tenemos que atacar por varios frentes. Cambiar digamos, la formación de los diplomáticos para que asuman su rol de servicio, y al otro lado, pues también acercar a las asociaciones, a los clubs, a lo que fuera de peruanos, hasta a este espacio, ¿no? Yo creo que es un espacio, como le hemos llamado, de la peruanidad. bien, ya tienes 3 propuestas concretas. La siguiente y quizás la última dentro de este bloque. Sí, bueno, este es un tema que obviamente todos somos conscientes, tenemos siempre parientes o amigos en el exterior, que siempre hay problemas de educación, siempre te hablan de problemas de salud, de falta de cobertura o de pensiones, ¿no? Hay un ejemplo, yo me quisiera referir específicamente al tema de pensiones. Japón tiene un convenio muy interesante con Brasil. Nosotros sabemos que la comunidad japonesa o más grande de América Latina, primero es la brasilera y luego es la peruana. Y ellos tienen un mecanismo en Japón que les permite, cuando laboran digamos, en un trabajo allá en Japón, hacen un pequeño aporte adicional al sistema de pensiones brasilero. Eso les permite que cuando se jubilen, ¿no?, pueden disfrutar, regresar al Brasil, si fuera el caso, y tener una pensión, digamos, mínima, decente, que les permita afrontar, digamos, sus últimos años de vida. Entonces, ese tipo de ejemplos, por ejemplo, deberíamos replicarlos. Obviamente, yo hablo de los países fronterizos. ¿Por qué? Porque obviamente hay una gran concentración de peruanos, sobre todo en Chile y Argentina. En Chile, por ejemplo, debe haber, van a votar alrededor de 100.000 o poco más de 100.000 connacionales, lo cual implica que por lo menos debe haber unos, si contamos lo que hoy día ya no se usa el término ilegal o legal, para los connacionales debe haber 250.000 peruanos en Chile, de repente hay otro tanto ya en Argentina. Entonces, si uno solamente mira los países vecinos, Ecuador, Colombia y Brasil, Bolivia, Argentina y Chile, yo calculo que ahí por lo menos debe haber más o menos 500.000 de peruanos que podríamos favorecer con algunas medidas de este tipo, ¿no? De establecer estos mecanismos, digamos, a niveles educativos, a niveles de salud. Por ejemplo, acá en Ecuador, cualquier ciudadano que esté en situación regular o irregular, que es el término que se usa ahora, ya no ilegal o legal, sino regular o irregular, goza del sistema de salud, lo mismo que en Bolivia. Es decir, pero hay que mejorarlo. No necesitas estar trabajando, un peruano acá en Ecuador no necesita estar trabajando legalmente o digamos en una oficina, en un trabajo, pero sin embargo acude al sistema de salud, y el sistema de salud es gratuito, con todas sus deficiencias ahora por la pandemia, pero ese tipo de convenios que de alguna manera, también por ejemplo en el caso de educación, el tema de la validación
digamos, de los estudios. Obviamente, hay que saber qué validamos, porque hay universidades e institutos de toda clase. Pero si la CINEDU se pone de acuerdo con las instituciones similares de los 6 países, podemos llegar a entendimientos y a convenios que permitan rápidamente revalidar un título, por ejemplo, de la Universidad de San Francisco, acá de Quito, con la Universidad Católica del Perú, por decirlo así, ¿no? Eso es justamente lo que te iba a consultar, Carlos, porque hay un tema también de la convalidación de los estudios que uno adquiere en otros países y al regresar a su país, y hablábamos mucho en una oportunidad sobre el tema de la forma como retornamos a nuestros países después de mucho tiempo, cómo convalidamos ese tema educativo, ¿no? Son reconocidos, no son reconocidos. Pero si nosotros hacemos una tabla o hacemos un portafolio de institutos y universidades que se pueden convalidar, y cuando un estudiante peruano dice, señores, yo me quiero ir a estudiar a la Argentina, y él recibe una cartilla de parte del consulado que le dice, ¿sabes qué? Pero estos institutos y estas universidades tienes una convalidación válida y pronta porque están dentro de un convenio. Entonces yo creo que eso también ayuda y orienta. Lo que pasa es que nadie orienta al connacional. El connacional sale, no digo son mochileros, pero sale muchas veces sin saber, porque le dijeron que la universidad tal era buena, se inscriben, y cuando están terminando la carrera se dan cuenta que esa universidad no les sirve para convalidar un título en el Perú. Pero es todo un tema que digo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Y obviamente es un momento para hacerlo, ¿no? 997.000 peruanos que van a votar, lo cual implica, dicen que hay 3 millones de peruanos afuera, entre los que no van a votar, y si consideramos niños y adolescentes, yo creo que es hablar de un 10% del Perú, que por X razones salimos a estudiar, salimos a trabajar, salimos por diversos motivos, muchas veces sin quererlo, por necesidad, y bueno, y nos hemos encontrado con una realidad donde no tenemos, digamos, ese contacto, no sentimos la presencia del Estado peruano. Vuelvo a repetir, no del gobierno, sino del Estado peruano. Y bueno, entonces, Carlos, gracias por tus 4 propuestas, que entiendo son 8 al final, y además hay 2 cosas claras que tú has dejado. Estas propuestas no han nacido porque se te ocurrió, amaneciste y alguien te lo contó al oído y lo hiciste, ¿no? Sino ha habido todo un proceso de consulta. Yo entiendo que también has tenido algunos diálogos convergentes, una de esas actividades para poder elaborar estas ideas, y como bien también lo mencionas tú, el tema del diálogo con actores principales que sienten esa necesidad de resolver situaciones desde el extranjero, para los peruanos en el extranjero, pero que no encuentran ese canal, ¿no? ¿Cómo volver? ¿Cómo hacer de repente? No sé, ¿tienes una más o cerramos compartir la pantalla y entramos los dos a la... Sí, por favor. Sí, ¿Tú la puedes desconectar? Sí. sí, claro, sí. Entonces, la pregunta, Carlos, es ¿cómo es que a las finales tenemos que nosotros lograr, vamos a ver, detenerla, ajá, ¿cómo es que nosotros vamos a terminar logrando recuperar esta sensación? ¿Cuál es la tarea de los próximos congresistas, representantes de los peruanos en el exterior, para poder enganchar nuevamente este enfoque de ciudadanía de los peruanos, que nos sentimos, bueno, voy a ponerme así, si estuviera afuera, nos sentimos alejados del Estado, un Estado que no me reconoce, un Estado que no me acompaña, que no me brinda los servicios adecuados y que muchas veces terminas dándole la espalda? ¿Qué es la tarea? ¿Qué es más allá de eso? Yo creo que hay un paraguas, al cual todos debemos apuntar y anotar y pelear, luchar, ayudar a construir y todo. Es la falta de ciudadanía. Yo creo que el gran problema que tiene Perú es que hay falta de ciudadanía. Creemos que ser ciudadano, cumplir los 18 años, sacar el DNI, nos hace ciudadanos, y no pasa por ahí. Y cuando nos hacemos ciudadanos, lo único que exigimos son derechos, pero no cumplir nuestras obligaciones. Nunca preguntamos ¿y cuáles son mis obligaciones como ciudadano? Sino simplemente son cuáles son mis derechos como ciudadano. La educación gratuita, la salud gratuita, etc. Pero ¿dónde quedan las obligaciones? Mis deberes como ciudadano. Entonces, ahí es donde yo creo
que el país ha entrado en una especie de trompo, donde como decíamos, el 28 de julio de 1821, San Martín declaró la independencia del Perú como República del Perú, hizo la República del Perú. Pero vamos a cumplir en pocas semanas 200 años y no somos la nación peruana. No tenemos el concepto de nación. Entonces, si los peruanos que están dentro del país, ¿no? Costa, sierra, selva, hablan el quechua, el aymara, tienen diferentes danzas, son diferentes etnias, no los entendemos, peor todavía los que vivimos afuera. O sea, hay un tema de concepto de nación por el cual tenemos que apostar, tenemos que construir para poder empezar a entendernos, por un lado. Y por otro lado, creo que hemos perdido la tolerancia y el respeto. Hoy día es más fácil insultar, es más fácil descalificar al adversario, ¿no es cierto?, o al que no coincide con nuestras ideas, que realmente buscar puntos de encuentro. Y en vez de decir, no estoy de acuerdo con lo que piensas, uno dice, tu idea no sirve, ¿no? Entonces todos nos creemos de alguna manera con dueños de la verdad. Entonces, todo este tema que hoy día hablamos de la problemática de los peruanos en el exterior, de que hay que recomponer el tema del servicio diplomático, de que hay que tender puentes, como decía un político a finales de los 70, hay que tender puentes que unan y no paredes que dividan. Tenemos primero por qué sentarnos, repensar qué queremos y decir, vamos a construir la nación, ¿no? Cuando es un partido de fútbol, todos somos peruanos, todos nos abrazamos, el cholo, el negro, el indio, el que tiene plata, el que llegó en un Mercedes-Benz y el que llegó en su micro. Termina el partido y se acabó el concepto. Entonces, ese es un tema que va más allá de ser república. Vamos a celebrar 200 años de república, pero ni siquiera un solo año de nación. Entonces, yo diría que hay que pensar, aunque de repente yo no voy a llegar y creo que no vamos a llegar los que estamos acá, en el concepto del tricentenario. ¿Qué plan tenemos para los próximos 100 años? Este tema de los PECs solo es una partecita. Son mucho más grandes los problemas. Podemos hablar del tema de corrupción, podemos hablar de la reforma del Estado, de una nueva constitución, que tampoco los congresistas PECs vamos a tener que estar ajenos, porque somos parte del país, ¿no? Parte de la patria, como lo queramos referir, pero es esto. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho, ¿no? Hoy día lo vemos en esta campaña llena de adjetivos y llena de insultos. El presidente Belaúnde en el año 80 no hubo una sola palabra contra sus oponentes, a pesar de que lo atacaban. El presidente Belaúnde lo único que exponía era lo que quería hacer en ese país, en el Perú, en 1980. Y su lema era claro, trabajar y dejar trabajar. Efectivamente. Y ahora vamos a entrar dos temas, nos quedan todavía dos temas en la mesa. Y la primera es, Carlos, ya que un congresista, representante de peruanos en el exterior, tampoco no puede estar alejado de la realidad nacional, obviamente, ¿no? Y hay muchas campañas que se están hablando del tema de la Constitución, del cambio de la Constitución. ¿Cuál es tu posición? ¿Crees que debemos cambiar la Constitución? Yo no sé si cambiar toda la Constitución, todavía no me queda claro el tema. Pero definitivamente hay que hacer cambios en la Constitución. Yo no sé si es un cambio radical en la Constitución, porque también hay un tema, ¿no? Hoy ya todo el mundo habla de que la Constitución hay que cambiarla o hay que reformar la Constitución, son los dos conceptos, ¿no? Tirar abajo esta Constitución del 93 y hacer una nueva, o cambiarla del 93. Hasta hay unos que dicen volvamos a la del 79. Pero hay algo que es evidente. ¿Cuántos hemos leído la Constitución? O sea, se habla de cambiar la Constitución, pero hemos leído la Constitución. Entonces, ahí viene el primer problema. Primero leamos la Constitución para saber dónde creemos que se debe cambiar. Obviamente, la mayoría habla del capítulo económico, de la famosa economía social de mercado que se puso en el 93. Unos hablan de que hay que reformarla, pero ¿qué vas a reformar? No puedes reformar la economía social de mercado. Tendrías que cambiar el concepto de economía social de mercado, ¿no? O el otro punto que yo diría es, figure en la Constitución la economía social de mercado y simplemente hay que cumplirla. Lo que pasa es que no se cumplió. Ese es el tema. La economía social de mercado reserva para el Estado determinadas áreas específicas. La educación,
la salud, por decir dos, la seguridad, ¿no? Pero el tema es, habría que preguntarse, ¿hay que cambiar la Constitución o hay que cumplir la Constitución? Por ejemplo, hay un tema que ¿no? muchos ¿ah? Hay que hacerla cumplir también, ¿no? Desde el Congreso hay que hacerla cumplir la Constitución. Por ejemplo, yo estoy seguro, y probablemente muchos van a quepar conmigo, ¿no? Pero es la visión que yo tengo. Cuando nace mi primer hijo en el año 1975, y mira que estamos hablando bastante tiempo, no tanto, nació, no, nació en lo que es hoy día el Rebagliati, que en esa época era el Seguro Social del Empleado, o lo por el estilo. Tuvo control prenatal, la madre de él, postnatal, tuvo inclusive en el postnatal durante 9 meses le daban leche NAN, primero le dieron la NAN y le cayó mal, y le tuvieron que dar ese 26. Salió, cuando bajó del piso donde estaba, donde dio a luz, bajó ese mismo día en el primer piso, se inscribió en registros públicos, salió con su partida de nacimiento, fue a la capilla del hospital de empleados y salió con su partida de bautizo. Lo que pasa es que yo creo que a veces hay intereses, y aquí no se trata de socialismo, ni se trata de otras posiciones, yo creo que se habla de humanismo. Y nosotros los sociopopulistas tenemos claro el concepto del humanismo, el hombre como centro del todo, ¿no es cierto? ¿Por qué hoy día, en ese momento cuando yo trabajaba, nadie discutía seguros privados de salud? Porque la atención no era excelente, pero era buena. Los mejores médicos, ¿dónde trabajaban? En el Seguro Social Obrero y en la Avenida Grau. Atendían a los obreros de Lima. Hoy día no, hoy día tenemos que ir a los seguros privados. Entonces, habría que reflexionar si todo esto no es consecuencia de que tengo que quebrar el sistema de salud, llámese Ministerio de Salud, llámese Seguridad Social, para dar cabida a las privadas, a las clínicas privadas, ¿no? Y lo acabamos de ver en la pandemia. Clínicas privadas que cobraban por una prueba PCR que la remitían al Ministerio de Salud y era gratis. ¿Y qué pasó con la educación? ¿De dónde salieron todos los prohombres o hombres o grandes intelectuales, ingenieros y médicos en este país hace 40 o 50 años? De San Marcos, de la UNI, de la Villarreal. Hoy día los padres, cuando la señora les dice, mi amor, estoy embarazada, ya empiezan a romperse la cabeza, ¿y ahora a qué colegio va? Y luego, ¿a qué universidad va? Y no duermen pensando, porque saben que la educación estatal o del Estado es mala, cuando la educación del Estado debería ser buena, buenísima. Ahora, si tú no te quieres educar en el estatal, paga y anda a un privado. Entonces yo creo que esos dos conceptos, solamente de salud y de educación, es lo que tenemos que repensar y decir por qué estamos así, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Y obviamente podríamos profundizar en un montón de temas. El tema, por ejemplo, me podría extender mucho, pero creo que no es el No, todavía nos queda una pregunta más, Carlos. Bueno, 2 preguntas más nos quedan. La siguiente es, el Congreso de la República se ha visto mellado durante todos sus años. El nivel de aprobación es mínima, ¿no? Dentro de las miradas de las instituciones públicas. Ya tú has mencionado, va a haber a partir de ahora ya 2 peruanos en el exterior, 2 representantes en el Congreso de la República, ¿no? ¿Tú crees que valdría la pena cambiar la estructura del Congreso? ¿Cómo mejorar eso, esa mirada que se tiene? Yo soy partidario de la bicameralidad. O sea, yo creo que sí tiene que haber un cambio profundo. Obviamente, no la misma bicameralidad que había con la Constitución del 79, pero yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber una Cámara llamada baja, o de diputados, o asamblea, lo que quiera, y tiene que haber una Cámara de senadores o Senado, que tiene que ser una Cámara más reflexiva. Las leyes no se pueden dar a trompicones y a la apurada. Porque ¿Y también tiene que haber representantes en esta Cámara baja de los peruanos en el exterior? Por supuesto. Yo te digo, los peruanos en el exterior somos el 10% del país. No podemos estar fuera. Mirámoslo como debería haber, entonces. Tendríamos que revisar. Entonces, ¿por qué? Porque mira, yo estoy acá, yo vivo en el Ecuador ahora, pero tengo a mis hijos que viven en Perú. Entonces no puedo
dejar de preocuparme por lo que pasa en el Perú. No puedo ser un peruano que no está preocupado por el Perú, porque le afecta si no hay una salud buena, le afecta si no hay un tema de seguridad ciudadana buena, que es un tema que se ha olvidado. No podemos estar más tranquilos si no hay las posibilidades de educación buena. O sea, hay varios aspectos, hay temas de empleo, hay temas, digamos, hasta del sistema bancario, ¿no? Yo creo que hay que reformar el sistema bancario. Por ejemplo, ahí les cuento una experiencia. Yo no soy partidario de Correa, el expresidente ecuatoriano, ¿no? Pero algunas leyes que él dio fueron buenas. Él hizo una reforma total del sistema financiero bancario y puso tasas topes al sistema, de tal manera que si uno tenía, esto iba de acuerdo a los niveles, digamos, de ingresos que podía tener la persona natural o la persona jurídica. En el primer momento toda la banca saltó y dijo que Correa estaba interviniendo el sistema. Hoy día, después de 10 años, te puedo dar dos cifras. En el año 2012, ¿no es cierto?, este país tenía alrededor de 28 mil millones de dólares de reservas, digamos, de liquidez en el sistema. El 31 de diciembre del 2020 terminó con 47 mil millones de depósitos líquidos en la banca privada. No. Entonces, es simplemente decir, trabajemos juntos. Ustedes pueden ganar el dinero que quieran, pero tampoco sean agiotistas, ¿no? O sea, todos ganamos, todos tenemos derecho digamos, a cuidar nuestro patrimonio. Entonces, no se trata de expropiar bancos como fue en el primer gobierno de García, pero yo creo que sí, que si hay entendimiento, hay diálogo, hay formas, todos podemos salir ganadores, ¿no? Bueno, y esperamos que el Congreso sea una instancia en la cual genere también este diálogo con la empresa privada, ¿no? Con los bancos, con los medios de comunicación, que ahora son las que atacan a los propios partidos políticos que se han visto mellados. No sé, y esa es la última pregunta, Carlos, ¿cómo ves la política o los partidos políticos afuera del país? ¿Están organizados? No. Los partidos políticos en el extranjero, ¿existen partidos políticos peruanos representados en el extranjero? No, y no vamos a ocultar el sol con un dedo. O sea, definitivamente no hay estructuras políticas en el exterior. Las estructuras obedecen a momentos de campaña, no hay más. Y es un tema que adolecemos todos los partidos políticos, incluido Acción Popular. O sea, no hay escuelas de formación política, ¿no es cierto? Y hoy día, pues, afuera, en base a más que nada simpatías a los candidatos o a ciertos acercamientos a ciertos grupos humanos en determinadas ciudades, pero no hay una estructura partidaria, si se quiere decir, ¿no? No existe. Obviamente, si entramos al tema de partidos políticos, ya habría que plantear una total cambio en la ley de partidos políticos. No puede ser que con tan pocos nuevos afiliados se cree un partido político, ¿no? Hay una serie de requisitos que deben tener. Y en la medida que los requisitos sean mucho más simples o mucho más sencillos o mucho más fáciles de llenar, no vamos a tener instituciones fuertes, ¿no? Yo me enorgullezco de pertenecer a Acción Popular porque al margen de lo que hayan dicho los diarios, fuimos alrededor de 30.000 afiliados al partido a votar. Por más que digan que comparan que solo votaron el 15 o el 16%, porque habría que analizar las causas también por qué no fueron más militantes a votar, porque no hubo los locales donde debían estar, había distancias igual insuperables para votar, no sé, desde Santiago de Chuco bajar a Trujillo o algo por el estilo. Sí, pero el tema es, somos el partido que hizo y convocó 30.000 voluntades para elegir a sus candidatos. Sí, tienes toda la razón. Y esto ayudaría también bastante a dar esta conciencia ciudadana que tú la que mencionaste al inicio de este diálogo, que no existe y no existiría si es que los peruanos en el exterior no se sienten obligados a votar, ¿no? ¿Tú crees que la gente debería de votar de manera voluntaria? ¿Crees que debería existir esa reforma? Ese es otro tema que habría que ver. Yo creo que si el Estado respondiera de alguna manera, no solamente digamos, con servicios a los ciudadanos, sino que el ciudadano se sintiera identificado con ese Estado, yo creo que no habría necesidad del voto obligatorio. La gente votaría por conciencia. Pero porque ahí viene un gran problema. Y es lo que hablo yo de tomar conciencia de ciudadanía.
Ya nos hemos olvidado, el concepto de formar ciudadanos no empieza desde los 18 años. El concepto de formar ciudadanos empieza desde la primaria. ¿Por qué? Nos hemos olvidado de los cursos de educación cívica. Nos hemos olvidado... ¿Deberían devolver estos cursos? Por supuesto. De educación cívica. En mi época se hacía instrucción premilitar, había un concepto de patria, un concepto de Estado, un concepto de alguna manera de territorialidad. Hoy día no hay nada. Hoy día estamos en un mundo, está bien, estamos en un mundo más globalizado, pero los valores, los valores se cultivan desde chiquitos. O sea, si a un niño no le enseña valores desde pequeño le empieza a faltar el respeto a los padres o al adulto mayor, y lo estamos viendo. Acá hay un caso lamentable que hemos tenido hace semana y media acá en Ecuador, en la compañía donde yo trabajo. El chico de 18 años sale de fiesta de fin de año, salió de fiesta, regresa, ¿no es cierto?, contagia al papá y a la mamá, y la mamá se fue en 15 días, se murió una señora de 43, 44 años. Entonces, tú dices, bien hecho, muchacho malcriado, pero tú lo que sabes es lo que puede significar el impacto psicológico en el chico, pensar que por lo que hizo mató a la madre. Entonces, yo creo que si ese chico lo hubieran formado con valores desde que estaba en la escuela primaria, no sé si habría o no habría ido a la fiesta, pero por lo menos lo hubiera pensado un poco más. Y eso es lo que vemos ahora. Y eso es lo que vemos ahora. Las fiestas clandestinas. Ayer, anoche clausuraron un local de fiestas acá con 300 policías bailando con fiesta, con música. Entonces, los valores están totalmente trastocados. Entonces, todas las propuestas pueden funcionar, pero primero hay que crear ciudadanía. Y vuelvo a insistir, eso no pasa por tener el DNI, eso pasa por una formación integral en valores desde la niñez. Y qué bueno que ahora existan representantes peruanos en el exterior en el Congreso actual, porque eso también eleva el nivel de ciudadanía que tienen los peruanos, o extranjeros, por decirlo así también, porque en otros países también ya existe esta ley, en que puedan ayudarnos a mirar y acercarnos más a los peruanos, ¿no? Bien, Carlos, nos quedan 3 minutos, entonces yo voy a dejar que tú nos expliques, nos digas al final, obviamente la pregunta es obvia, que nos trates de convencer en estos 3 minutos por qué es que al final los peruanos en el exterior tienen que votar por Carlos Ivovich, habiendo también otros candidatos y habiendo también otros partidos. ¿Por qué Carlos Ivovich debería estar en el Congreso de la República en el 2021? Yo te diría que, a ver, aunque uno nunca debe hablar de sí mismo, yo creo que uno debe hacerse conocido tal vez por lo que ha hecho o por lo que plantea. Pero yo te diría que yo tengo 3 fuentes en mi formación. La primera, obviamente, de mi padre, que me enseñó una serie de valores de familia. Obviamente, también me enseñó la autoridad en esa época, como decíamos, ¿no? Cuando no te portabas bien o no sacabas buena nota, te agarraban la regla y te daban en la mano, en el brazo. Yo creo que eso me ayudó mucho. Un hombre que vino del campo, fue el primer migrante, digamos, de mi familia del campo que vino a Lima, estudió en la San Marcos y se recibió de médico, y luego formó con varios médicos la Universidad Cayetano Heredia. Y entonces eso para mí fue un ejemplo, ¿no? El primero de la familia que venía del campo y se hizo profesional. En la segunda fuente, obviamente, mi formación con los jesuitas, que me dieron un sentido social, y eso lo marcamos cuando nos graduamos en el 5º año de secundaria, que en vez de hacer la fiesta de promoción, como siempre es actitud de todos, porque tienes que regalarle la flor a la chica que te gusta, todos los fondos los pusimos para ayudar socialmente a San Gabriel, ahí en la espalda de San Juan de Miraflores, ¿no? Hicimos ahí, aportamos para hacer una escuela. Y el tercero, obviamente, haber conocido un hombre maravilloso como fue Fernando Belaúnde, que digo que lo único que hizo fue despertar, si quedaba en mí algo más de fibra social, ¿no? Un tipo que despertó el hecho que fue el primer hombre que dejó de mirar al Perú como la costa, sino volteó la mirada hacia la sierra. Un hombre que en el año 63 convocó los cabildos abiertos y pudimos elegir autoridades subnacionales por primera vez con el voto universal y directo y secreto.
un presidente que creía en el trabajo como mancomunado, y sobre todo a Belaúnde muchas veces lo dibujaban y lo caricaturizaban como que estaba en una nube, ¿no? Como que estaba en la nube, estaba en boleros o lo que fuera. Pero nosotros lo hemos interpretado de otra forma. Belaúnde estaba en la nube porque tenía visión. De la nube se ve mejor, de la nube se ve más adelante. Y ese es el lema del partido, adelante. Bueno, entonces has tenido toda una vida social, has tenido una vida política, y algo que has mencionado, y lo voy a rescatar, y además como parte del movimiento del Instituto Belaúnde, es que tu candidatura no pasa por un proceso de dedocracia o una articulación porque eres el más conocido del barrio extranjero, sino porque has tenido una formación política que inclusive tienes familia, hijos, y tu hija, ¿no? Que está metida en política también, ha sido candidata al Congreso anteriormente, tienes parientes que actualmente son congresistas, entonces es una formación que se da. Y muchos jóvenes del partido entiendo que también se han sentido pues formados por tu espíritu. Esperemos que Acción Popular tenga una gran cantidad de congresistas, esperemos obviamente que verte también dentro del Parlamento y impulsar estas propuestas que nos has dado el día de hoy. Es una conversación más o menos amena, hazlo, bueno, ya con tus diapositivas un poco nos has ilustrado sobre el tema de las propuestas, y hay un trabajo fuerte que yo sí reconozco en los peruanos en el extranjero, que es una campaña prácticamente virtual, porque tú no puedes viajar a todos lados de los países a dar a conocer, de cambio aquí los departamentales, los distritales sí ayudan, ¿no? Tienes ahí también saludos de mucha gente, Teida Palacios, Marita Cerquén, David Guzmán, gente también que ha entrado al Zoom, disculpen que no les hayamos dado el acceso, lo que pasa es que esta era más una conversa con el candidato Carlos Gigovich, candidato a peruanos en el exterior, ¿no? Y permíteme una acotación de final, ¿no? Yo me inicié en la política a los muy joven, que en el 77 tenía 25 años, y en el 80 fue la primera vez que postulé al Congreso como diputado por Lima. Y yo ahí hubo una pequeña interna, salí en el puesto 6, y luego el comité político del partido, a juzgar porque yo no tenía mucha experiencia en el tema, me movió al puesto 19. En esa época no había voto preferencial y salieron 18, y yo me quedé por 1. Durante 5 años yo fui llamado el diputado accesitario, ¿no? Pero eso nunca me amilanó, ni nunca me retiré del partido. En el 2006, el presidente Paniagua me invita a ser parte de la lista, y yo estoy viviendo en República Dominicana, la acepté. Y la acepté con el número 27, un número improbable de poder llegar al Congreso. Y tampoco salí. Pero eso no me amilanó en mis convicciones accionpopulistas, en mis convicciones del pensamiento Belaúnde. Y aquí estoy. Acá estoy después de una buena cantidad de decenas de años, luchando por el mismo partido, representando al mismo partido y sobre todo a los ideales del presidente Belaúnde. Es una de las felicitaciones que hay que darle incluso al partido. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una hora de conversación muy interesante. Obviamente nos quedan 2 meses todavía de campaña. Te vamos a volver Espero que me vuelvas a invitar. Te vamos a invitar, pero esta vez vamos a tener como el día martes empezamos un ciclo de debates entre candidatos, te comento. Vamos a tener algunos debates y obviamente estás invitado también a ser parte de uno de los debates que vamos a tener entre candidatos. Obviamente en la pluralidad, en el diálogo, en la democracia y en la apertura que tenemos del Instituto de Belaúnde para varios partidos políticos, pero queríamos iniciar esta conversación contigo. Además, dicho sea de paso, has sido fundador del Instituto Belaúnde, parte de nuestra trayectoria te la debemos también a ti. Y como bien dice Marita Cerquén, es bueno escuchar a personas con experiencia, y saludos desde Piura, saludos desde Cusco, Carlos, y todas las personas que se han conectado y que han estado en el Zoom observando tranquilos y callados, guardando silencio, el respeto a este diálogo. Les agradezco mucho y esperamos volverte a tener en esta sala, que obviamente también es para ti, y preparémonos para lo que se viene, que es 2 meses arduos de trabajo, de campaña virtual y ya de debates para confrontar las propuestas, ¿no? Felicitaciones por el trabajo y como dice, nuestra frase siempre es adelante. Así que nos vemos siempre. Pronto.
Show.